Por favor, vayan en sus Biblias al Salmo 22. Estaré desarrollando o trabajando a través de este salmo, así que pueden mantener sus Biblias en este pasaje. Vamos a leer los versos 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. No fueron decepcionados. En abril del 2005, 10 días después de abrir el seminario, en Japón mi esposa y yo fuimos llamados al hospital para recibir los resultados de la resonancia magnética de nuestra hija, pero el doctor nos dijo, su hija tiene un tumor cerebral. Ese fue el día más terrible de mi vida. Parece que no importa cuánto tratamos, no podemos evitar el sufrimiento. Y cuando sufrimos hacemos preguntas. ¿Por qué? ¿Realmente eres bueno, Dios? ¿Realmente me amas? Hoy, este salmo da respuesta, mostrando que Dios tiene propósito para el sufrimiento en nuestras vidas y que no son solo para nosotros, sino para personas en todo el mundo. Es aquí nuestro tema principal. Dios ha sido, es y será fiel a su pueblo, tanto corporativamente como individualmente. Y por medio de ese sufrimiento, todas las naciones le adorarán. Dios ha sido, es y será fiel a su pueblo de manera corporativa e individual en el sufrimiento. Y por medio del sufrimiento, todas las naciones le adorarán, como Él es proclamado por su pueblo que sufre. Y este salmo tiene dos partes, versículos 1 al 22, la oración de David, y versículo 22 en adelante, la proclamación de David. La primera sección vemos contradicciones dolorosas en la mente de David en medio de su sufrimiento. Primero vemos en los versos 1 y 2 un contraste o una contradicción entre los clamores de David y el silencio de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. David se está quejando de la percibida distancia y silencio de su Dios. En una ocasión, como niño, mi madre botó un poco de sopa caliente en mi pierna y recuerdo llorando. Honestamente, recuerdo que no dolió tanto, pero la razón por la que lloré tanto es porque esa sopa fue derramada por mi mamá. Y ese dolor, aunque no fue mucho, fue causado por mi madre. Yo puedo ver a todos los hijos de sus mamitas sintiendo lo mismo que yo. En el verso 1 percibimos dolor en David, no solo porque fue abandonado por un Dios, sino por su Dios. Otro contraste está entre la fidelidad de Dios con el pueblo y el abandono de él, de David. Versos 3 al 5. David está recordándole a Dios de su fidelidad con su pueblo. A través de la historia, Dios ha respondido al sufrimiento y los clamores de su pueblo, y David lo trae a colación.
Y David está quejándose ante Dios: cuando Israel confió en ti, tú los libraste, pero cuando yo confío en ti, ¿por qué no me salvas? Cuando Israel clamó a ti, tú los rescataste. Cuando yo clamo a ti, ¿por qué no me rescatas a mí? Hay esta desconexión entre lo que David sabe de Dios y lo que Dios no está haciendo por David ahora. Hay un tercer contraste de los versos 12 al 18. Los enemigos de David están cerca, pero Dios está lejos. David caracteriza a sus enemigos como animales de la destrucción. A esta película, El Mago de Oz, está en blanco y negro, pero vale la pena verla. Antes de leones y tigres habían bueyes. Tal vez porque no hemos estado junto con estos animales, no entendemos lo que es temerle a animales y fieras como esta. Hace una niña estaba tomándose una foto con un tigre y ella empezó a correr y el tigre le saltó arriba y la mató. Los enemigos son fieras, los enemigos de David. Escuchan el lenguaje del verso 12, muchos me han rodeado. Verso 16, me han cercado, me horadaron las manos y los pies. Están tan cercas y Dios parece tan lejos. Imaginen a esta adolescente clamándole a su padre mientras estaba siendo devorada por el tigre y el padre solo la ve de una distancia. Así es como David se sentía. Y la sección termina con los versículos 19 al 21, clamándole a Dios: Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma. Y luego las cortinas caen para terminar esta primera parte de la obra. Hay una división tan clara que algunas personas piensan que son dos salmos diferentes, pero hay un cambio tremendo en el tono y en la actitud de David. No sabemos qué sucedió. David no lo dice. Es como si faltara la parte 2 y pasamos a la parte 3. No sabemos exactamente qué experimentó David, pero de nuestra propia experiencia en medio del sufrimiento y desde un contexto más amplio de la Biblia, quiero sugerir 3 cosas que David aprendió y que nosotros podemos aprender en cuanto al sufrimiento y dentro del sufrimiento. Primero, Dios está en control de todo. Creo que esa es la primera tentación cuando viene el sufrimiento. Tal vez Dios no tiene control. En ningún lugar de este salmo vemos que él sea una víctima de una fe aleatoria. La realidad bíblica es que Dios está obrando de manera soberana todo lo que Él ha decretado de manera soberana en este mundo y en tu vida, incluyendo tu salvación y tu santificación, lo cual muchas veces incluye sufrimiento. Y eso es bueno porque la segunda lección es que el sufrimiento es parte del buen diseño de Dios. Esta es la segunda tentación cuando viene el sufrimiento. Bueno, si Dios está en control y yo estoy sufriendo así, tal vez Dios no es bueno o sus planes no son buenos para conmigo. Entonces, ¿por qué es el sufrimiento bueno y parte de su buen plan? Bueno, el sufrimiento fue diseñado para no creyentes. Pero antes de pararte e irte, si no eres cristiano,
lo que quiero sugerirte es que el sufrimiento funciona para enseñarte de tu necesidad de Cristo. Voy a introducirte a un Roberto Salazar, un niño, a quien pudieras envidiar. Roberto no siente dolor. Como bebé nunca lloró. Nunca lloró por hambre o por dolor o por un pañal sucio. No puede sentir dolor. Es uno de 17 personas en los Estados Unidos con no poder sentir. Ustedes piensan tal vez, wow, qué bueno, pero sus padres dirán que no es un sueño, es una pesadilla. Nunca siente hambre, así que no come. Cuando empezó a sacar dientes, se mordió la lengua al punto que se la cortó. El dolor es un indicativo de parte de Dios que hay un problema. Así que el dolor que tú sientes en tu vida es parte del mensaje de Dios para decirte que hay algún problema. Y lo peor que está es una relación quebrantada con Dios. La misión nuestra en Japón es CBI y nos diría el sentimiento moderno, nos diría que Japón tiene la sociedad más avanzada del mundo, que debiera ser una de las naciones con menos dolor en el mundo. Pero la perspectiva bíblica afirma e informa que Japón tiene la nación más grande no alcanzada del mundo y está repleta de dolores no resueltos, porque 9% de las niñas de bachillerato venden sus cuerpos a empresarios. Porque necesitan dinero, no. Tienen dinero y gastan sus $300 al próximo día en una cartera de lujo. ¿Por qué 9% de las chicas en bachillerato venden sus cuerpos a empresarios perversos? Es por el dolor. El dolor por el vacío espiritual, por la vida en un mundo caído, padres ausentes, 60% de los cuales han pagado por una prostituta, tal vez hasta una compañera de estudio de su hija. ¿Ustedes piensan que la riqueza de los japoneses les hace más felices? No. Apartados de Dios crea más vacíos. Los ricos no han de ser envidiados. Los que aman sus riquezas han de ser amados. Hemos de tener compasión. Porque la riqueza lo que crea es más promesas vacías, más dolores. La pobreza no necesariamente es una bendición, pero pudiera ser una bendición si expresa nuestra necesidad por Dios. Bienaventurados los que conocen su vacío, su hambruna, su necesidad. Los cristianos deben estar allí para ayudar a señalar a las lecciones del dolor y apuntar a la solución del dolor en Cristo Jesús. Hace 5 años, el Señor nos dio una visión a nuestro ministerio, viendo el Evangelio de Cristo brillando en nuestra ciudad, en una ciudad donde abunda la prostitución, donde hay mucho suicidio, donde jóvenes se reúnen para desesperar juntos. Y la visión fue establecer un lugar seguro para los jóvenes, donde estén seguros espiritual, sexual, emocionalmente. Pero hubo momentos cuando nos teníamos que preguntar por qué Dios nos daría una visión por algo
que financieramente parecería imposible. Las bienes raíces son carísimas allá. Por ejemplo, hace 20 años, un pedazo de 5 por 7 pies cuadrados, 5 por 7, 35 pies cuadrados, costaba $130,000 en el, en el corazón de la ciudad de Nagoya. Pero una puerta se abrió. Descubrimos una propiedad que antes costaba más de $8 millones y estaban pidiendo $1.2 millones. Y es tremendo descuento. Y a los misioneros nos encantan los descuentos. Pero como quiera, costaba $1.2 millones más de lo que yo tenía. Así que empezamos a orar por 90 días y personas alrededor del mundo empezaron a orar y a dar. Misioneros alrededor del mundo dieron $50,000. Misioneros de América Latina, China y Afganistán. La mayoría de personas que no conozco personalmente. Por la gracia de Dios, por el día 82, al día 82, ya habíamos recibido $1.2 millones. Fue un milagro, pero después de llegar al 100% de nuestros fondos, se perdió la propiedad una semana muy tarde. Pero escuchamos la próxima semana de una propiedad mayor, más grande, una mejor ubicación, solo 5 minutos caminando de la estación de Nagoya, pero seguro que iba a ser 5 o 10 millones de dólares. Probablemente llegó a valer $20 millones. Por la gracia de Dios, hace 2 años recibimos las llaves por $1.2 millones. Y hoy, además del seminario, en nuestro primer piso, tenemos el café de alma y corazón. Para el cumplimiento de esa visión, les invito a hablar con nuestro nuevo director, Brett Rail, ahí en primera fila, o visitar nuestro exhibidor o página web. Por favor, oren por Japón. Dios milagrosamente proveyó para nosotros, para que pudiésemos tener una presencia con aquellos que sufren. Y también nos dio un maravilloso privilegio de compartir los que están en dolor, las lecciones del dolor y las soluciones al dolor en Cristo Jesús. Pero también el sufrimiento fue diseñado para los cristianos. Nosotros perdemos el sentido de toda la vida cristiana cuando vivimos tratando de evitar el dolor y el sufrimiento. Si fuese la meta de Jesús estar económicamente, espiritualmente cómodo, Él se hubiese quedado en el cielo. Tantos cristianos buscan vivir la vida cristiana sin dolor. Ese tipo de vida no tiene impacto. La incomodidad son herramientas de Dios en nuestras vidas. Y en tercer lugar, no todo el sufrimiento es igual. Creo que si leemos en las Escrituras podrán ver 3 tipos de sufrimiento. Uno es la consecuencia de nuestro propio pecado. Cuando tú sufres así, pecas y sufres por ello, yo creo que es bueno hacernos la pregunta, ¿cuándo te ama Dios? La respuesta es todo el tiempo. Hay gracia, amor y aceptación del Padre, aún y especialmente en esos tiempos. Pero, hermanos y hermanas, que el sufrimiento debido a nuestro pecado no sea la mayoría de nuestro sufrimiento. Otro tipo de sufrimiento es lo que llamamos el sufrimiento común, uno que afecta a personas, sean creyentes o no, parecido a lo que llamamos la gracia común.
no es a causa del pecado, es parte de la vida. Problemas de salud, gripe, cáncer, clima caliente, frío, huracanes, dificultades económicas, la pobreza, la muerte misma. Todos queremos evitar ese tipo de sufrimiento, pero no podemos. Doy gracias a Dios por las muchas personas que han orado por mi hija Michaela y estábamos tan contentos al conocer que su condición no fue cancerígena. Necesita cirugía, pero continuamos monitoreándola. Es un aguijón, pero también una oportunidad para testificar de la fidelidad que nos sostiene de parte del Señor. La confianza que los cristianos ponen en Dios en medio del sufrimiento común puede ser un gran testimonio al Evangelio para los que no conocen de Jesús. Y finalmente están los sufrimientos de Cristo. Y es el sufrimiento que viene por vivir por Cristo. Puede ser en el empleo, en la casa, en el trabajo. Incluye persecución de empresas, gobiernos y familiares porque no vamos a deshonrar a Cristo. Y puede ser un sufrimiento común que se complica por seguir a Cristo. Por ejemplo, sufrir económicamente para ayudar a los pobres o para la expansión para dar por la expansión del reino. Muchos cristianos, pocas veces, muchos cristianos no han experimentado este tipo de sufrimiento. Nuestras vidas están tan ocultas que no molestan a Satanás. ¿Qué tipo de sufrimiento padeces? ¿Principalmente por tu propio pecado o el sufrimiento común que es igual con los incrédulos? Dios está ahí para ti en ese sufrimiento y hay mucho del Evangelio, pero les pregunto, ¿conoces algo de lo que significa sufrir por Jesucristo? Claro, tabulando el tipo de sufrimiento o categorizándolo en una tabla no es el punto. Sino, sufrir por Cristo es estar dispuesto a hacerlo, aceptando siempre las dolorosas pero maravillosas consecuencias de ello. El rey David lo aprendió. Vemos en los versículos 22 al 31, vemos el fruto de la perseverancia en el sufrimiento y la fe. Y el fruto es alabanza y proclamación. Primero el verso 21. Verso 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Es el instinto doxológico básico a la vida cristiana. Por eso cantamos. Verso 23. Exhortación a otros a que canten a Dios, porque no es suficiente que yo solo le adore, sino todos los que teméis al Señor, descendencia de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. ¿Por qué le alaba el pueblo de Dios? Porque Él salva. Verso 24. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido ni la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro. Los pobres y ricos bendecidos, verso 26 al 29. Los pobres comerán y se saciarán, verso 29. Todos grandes de la tierra comerán y adorarán. Puedo decir una breve palabra sobre el dinero. Algunos pastores piensan que su gente valora el dinero demasiado. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la gente valora el dinero muy poco. El dinero es como la sangre. Hay mucho valor y bendición, pero el dinero como la sangre fue diseñado para fluir a través del cuerpo, para limpiar y bendecir y enriquecer y apoyar y dar vida. Este es el diseño de Dios para el dinero que Él te ha dado. Tienes la oportunidad de doble bendición,
de recibir y de dar, y qué vergüenza y qué pena es perder en la totalidad de la bondad de Dios cuando no damos sacrificialmente, bendiciendo todo el cuerpo de Cristo, el cuerpo global para la difusión global del Evangelio. Mi hija de 7 años, yo tengo 5 hijos, 4 niñas y un varón. La de 7 años me preguntó, papi, ¿es el dinero importante? Y yo creo que los padres responden algo así normalmente, no, no es importante. Pero los niños sí ven que es importante. Y es invertido tan frecuentemente en cosas temporales que no tienen valor eterno. El dinero tiene valor y el valor es redimido cuando sirve a propósitos eternos y globales. Cuando creemos las promesas de Dios en el Evangelio, invertimos generosamente en propósitos evangélicos. Cuando no creemos las promesas, gastamos egoístamente. Cuando creemos que hemos recibido una herencia eterna, desatamos la ambición por construir una herencia terrenal. Permítame hablar por un momento de mi corazón por los 99.99% de los misioneros que probablemente nunca serán invitados a predicar aquí. Voy a hablar en nombre de mis amados hermanos y hermanas que se están sacrificando alrededor del mundo. Considero un alto privilegio ser parte de su comunidad. Primero, quisiera decir, lo siento por cada misionero enojado. Somos un grupo apasionado y muchos misioneros están luchando. Tratamos de poner un buen rostro, de contar buenas historias y hacer un PowerPoint agradable. Eso es lo que queremos hacer. Es como inspíranos o pudiéramos dejarte. Se siente como una competencia de belleza para tratar de que nuestra foto esté en el mural de la iglesia. Y una presencia. Y cuán agradable nos sentimos cuando nos dan 10 minutos para hablar a los jóvenes o 3 minutos a la congregación. Los misioneros sienten rechazo cada vez que hacemos una apelación por apoyo económico y la gente dice no. Lo que es, sin duda es gran entrenamiento para el campo misionero. Es parte como del entrenamiento de Dios para prepararnos para el rechazo y una oportunidad para creer más en el Evangelio, pero ciertamente es desalentador. Y cuando ponemos una solicitud en Facebook de una necesidad urgente y mucha gente pone me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y casi ninguno de ellos ayuda con las necesidades económicas. Por favor, no hagan eso. Lo que yo quiero estimular y tratamos de hacer como familia, nunca decir que no. Cuando alguien muestra la fe para poder pedir, siempre tratamos de decir que sí y ser tan generoso como podemos. Por fe. He pasado muchos años tratando de movilizar misioneros. Jesús dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pero pienso darme cuenta, empezar a entender por qué son pocos obreros. Me he dado cuenta de que los que están dispuestos a ir no es el gran problema. Hay muchos que quieren ir, pero la razón por la que son pocos es por lo que enviadores son muy pocos. Guillermo Carey, el gran misionero de la India, dice, yo iré a las minas si ustedes
agarran la soga. Pero el mensaje de algunos cristianos hoy día es: compra tu propia soga. Yo escuché de una iglesia que envió 70 estudiantes a Japón a una semana misionera, y el corazón detrás de eso es maravilloso. Ellos recaudaron 3,000 personas por persona, de $110,000. ¿Qué dice eso? Cuando la gente está dispuesta a dar viaje misionero, pero no dar. Recaudar fondos para su viaje misionero, pero no dar. Yo espero que muchos de ustedes vayan a los no alcanzados como misioneros, pero yo espero que el 90% de ustedes envíen. Yo sinceramente creo que pudiéramos duplicar el número de misioneros si los cristianos aprendieran a vivir la generosidad evangélica, y la tarea por alcanzar los 6,000 grupos que faltan estaría razonablemente a nuestro alcance. ¿Jugarán vuestro rol en la expansión del reino de Cristo? El dinero es como la sangre, diseñado para fluir. ¿Y qué sucede cuando el dinero no fluye? Nos morimos cuando la sangre no fluye. Nuestras arterias se tapan y nuestros corazones se tapan cuando solo consumimos. Cuando vemos el dinero como nuestro, no de Dios. Cuando nos sentamos sobre nuestro dinero en lugar de contarlo, en lugar de invertirlo globalmente por el Evangelio, y nuestros corazones se tapan. ¿Cómo hemos de dar? Con gozo. Con gozo, sacrificialmente. Dice la Biblia, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Teniendo nada, pero ayudando a muchos. ¿Cuánto hemos de dar? Bueno, hasta nuestra pobreza económica, para que muchos tengan riqueza espiritual. Yo motivo 10% para la iglesia y 10% para alcanzar a los no alcanzados. Y si tu salario es tal que ese 20% no te afecta, entonces en el caso tuyo sería mayor. David aquí en el Salmo 22 describe probablemente un voto que cuando Dios le rescate, Él va a compartir esas bendiciones. Él iba a presentar una fiesta para los pobres, un banquete, y disfrutarían la celebración del rescate de Dios. Y hermanos y hermanas, Dios ya ha provisto el rescate para ti en Jesucristo. Así que celebra con banquete, un banquete generoso, ridículo para las almas perdidas del mundo. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Es verdad o no? ¿Cómo serían nuestras vidas si realmente lo creyéramos? ¿Cómo sería si no lo creyéramos? Cada bendición espiritual. ¿Cómo vivirías si fuera verdad? ¿Cómo vivirías si fuera verdad toda bendición espiritual? ¿Cómo debieras vivir porque es verdad? ¿Cómo vivirás porque es verdad? Toda bendición espiritual, sin limitaciones, sin condiciones. En el verso 27 podemos ver la extensión de las bendiciones de Dios. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y aquí, hermanos y hermanas, hay una lección clave para el cristiano. Sí, Dios es mi Dios, pero la respuesta cristiana a la gran salvación
es sea mi Dios su Dios, sea mi Dios el Dios de ellos, que todas las naciones y pueblos de la tierra adoren a Cristo y puedan decirle, Dios mío, Dios mío. Y estos y hermanos y hermanas es un instinto misional que además del instinto doxológico debe ser básico de la vida cristiana. La doxología personal no es suficiente. Ningún cristiano debe estar satisfecho con adoración personal cuando hay tantos en el mundo que no tienen la oportunidad de hacerlo también, adorar al Dios del universo. La adoración es primordial, no las misiones. Pero si el único propósito de Dios sería nuestro disfrute y adoración personal del Evangelio, entonces inmediatamente desde nuestra salvación nos llevaría al cielo para cumplir con ese propósito. ¿Por qué no lo hacen? Porque en adición a nuestro propósito principal de adoración, también se nos ha dado una misión principal aquí en la tierra para la edificación del reino, para la santificación de su reino, para toda lengua, tribu y nación. Y esa misión principal sirve el propósito principal de adoración y fluye de ese propósito principal, pero ese propósito principal se pierde o es insultado cuando la misión es puesta a un lado o menospreciada. La salvación personal nuestra es el gran parte del gran plan de salvación. Dios nos invita a ser parte de ese plan, a tener misión doxológica global. Y David nos está enseñando, donde Dios nos llama a unirnos a todo el mundo en esta adoración, y esa es parte de la pasión del movimiento Lausana. Yo tengo un mes como el director ejecutivo de Lausana. Pido sus oraciones, las necesito más que nunca. Lausana es uno de los movimientos más influyentes de la edad moderna, pero tal vez ustedes nunca lo hayan escuchado, pero ustedes conocen el fruto de Lausana. Billy Graham, el fundador de Lausana, John Stott, el autor del Pacto de Lausana, y seguro son miembros de una iglesia o un grupo que usan el Pacto de Lausana como su declaración de fe. Creo que todo cristiano debiera leer y conocer el Pacto de Lausana. Es la declaración de fe más usada en el mundo. He escuchado los grupos no alcanzados, un concepto introducido por Ralph Winter en 1974 en la primera conferencia de Lausana, en Lausana, Suiza. Líderes de todas partes del mundo, de 150 naciones, se reunieron allá en Suiza, Lausana, Suiza, para renovar su compromiso a la fe y a la misión. Han escuchado la ventana 1040, introducida por Louis Bush después del segundo congreso en Filipinas. Han escuchado las enseñanzas, la reunión en 1987 en Singapur, líderes como Ajit Fernando o ese líder que predicó esta mañana, John Piper. La tercera reunión será en el 2015, la reunión para jóvenes, líderes jóvenes. Los temas de Islam, el Evangelio de la Prosperidad y el compañerismo con el sur. Tal vez han escuchado lo que sucedió en Lausana, en África del Sur. Se describe como la congregación más diversa de cristianos en la historia. 200 países representados. Oren por Lausana. Tenemos oportunidades estratégicas para impactar al mundo en los días por venir. Y esperamos que ustedes se unan en esos próximos días de oración en el mes de mayo. Vivimos en un mundo con más de 2.000 millones de personas
que prácticamente no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, billones que no escucharán a menos que alguien vaya y sufra. Si importa que Cristo sea proclamado entre las naciones, si te importa a ti, no te involucrarás. Hermanos y hermanas, nuestro sufrimiento no es meramente para nuestra santificación propia, sino para prepararnos para la proclamación. La proclamación de las dificultades de la vida en un mundo caído, pero la bendición de la gracia de Dios que habla y nos sostiene en medio del sufrimiento y al final nos rescata también del sufrimiento. Y vemos en los versículos 30 al 31 que esta generación y las futuras serán bendecidas. Del sufrimiento y la fidelidad de Dios veremos doxología generacional, verso 31, misión generacional. Los viejos y los jóvenes testificarán y proclamarán de la justicia de Dios a las naciones. Vendrán, anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Adoración ahora se convertirá en adoración para siempre. Al sufrir y descansar en Dios, las personas son ganadas a Cristo. No es solo que Dios es fiel y que tiene propósitos, sino que el sufrimiento tiene propósitos misioneros con implicaciones globales. Donde se tiene el sufrimiento de los piadosos, también se tiene frutos. A través de la historia de la iglesia hemos visto que Dios obra su salvación por medio del sufrimiento y el testimonio de su pueblo, individuo por individuo, y esto es más real en el sufrimiento de Cristo. Jesús hace eco a las palabras de la cruz. Este salmo realmente es una sombra de la experiencia de Cristo en la cruz. Él sufriendo, rodeado por enemigos, se burlan de él. Él clama a Dios. David pensaba que Dios lo había abandonado. Dios nunca abandona a sus hijos. Pero Dios sí volteó el rostro de Cristo en la cruz y derramó su ira sobre él, que se hizo maldición por nosotros. Cuestionamos a Dios, ¿cómo puedes permitir que yo sufra? ¿Cómo puedes permitir que exista el sufrimiento si eres bueno? Y aquí una de las verdades más maravillosas del cristianismo. Dios no solo permite, sino que decreta el sufrimiento, lo ordena. La razón principal por la que existe el sufrimiento es para que Jesucristo pudiera sufrir. Y sufrir por nosotros. Y manifestar el amor más sorprendente. El sufrimiento existe porque Dios ordenó que Cristo sufriera por pecadores. Pero con propósito, sufrimiento con propósito. Y a través de ese sufrimiento atraerá para sí gente adorándole por toda la eternidad. Así. Y no huyamos del sufrimiento porque no solamente va a ser una herramienta para discipular, sino herramienta de Dios para llevar la salvación a los confines de la tierra. Uno no corre hacia el sufrimiento para sufrir, pero uno corre hacia Cristo y como consecuencia de seguirle, Él dijo, tendremos tribulación. Hay un sufrimiento que será conocido porque no todo está bien en este mundo, pero Dios tiene un plan y ese plan te incluye a ti. Así que seguirle a la cruz, tomando nuestra cruz, nuestra experiencia de dolor y gozo de negarnos a nosotros mismos. Seguirlo a los perdidos, ponemos a un lado la comodidad social y algunas de las libertades y preferencias. Siguiéndolo en sacrificio, nos negamos comodidades económicas y placeres para que otros tengan su pan diario.
y otros conozcan el pan de vida. Y para algunos de ustedes, seguirle a los confines de la tierra, sufriendo la pérdida de familiares, amigos, idioma y comodidad. Si el nombre digno de Jesús ha de ser adorado, para que su Dios sea nuestro Dios. Amén.